Bueno, vamos a continuar un poco el tema referente también a lo que el hermano Johnny acaba de explicar, ¿cierto? El tema que veníamos tratando, o lo que se ha venido tratando de explicar, es el tema de la expiación y la propiciación, ¿cierto? Y en este momento, en esta clase, vamos a tratar de hacer algo, lo llamaría yo de una manera práctico, ¿sí? Vamos a ver un poco de una manera práctica cómo se hace esta expiación o cómo sucede esta propiciación, ¿cierto? Hasta ahora hemos visto qué cosas. Que el Evangelio nos dice que nuestro Creador es ahora ¿qué? Nuestro Redentor. Es lo que nos dice el Evangelio. Anuncia que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para los hombres y nuestra salvación, y ha muerto en la cruz para salvarnos del juicio eterno. ¿Sí? Ahora, mis hermanos, entender esto muchas veces pareciera, para los que llevan un tiempo como creyentes, pareciera ser algo fácil, ¿cierto? Pero la profundidad de esto lleva cosas en las cuales nosotros no podemos ignorar como creyentes. Ahora, ellos nos han mostrado, los hermanos que han enseñado hasta ahora, nos han enseñado el tema de la expiación y la propiciación. Pero como les digo, vamos a verlo de una forma práctica. Quiero que por favor en sus Biblias miremos Levítico capítulo 1, versículos 4 y 5. Levítico capítulo 1, versículos 4 y 5. Este es solo uno de los textos que utiliza Levítico para mostrarnos la figura del sacrificio que se hacía por los pecados. Sin duda, la enseñanza acerca de los sacrificios establece claras distinciones entre holocaustos, ofrendas, habían ofrendas vegetales, ofrendas de animales, ofrendas de lo que la tierra daba, se daba a Dios a causa de los pecados. Pero Levítico capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Aquí vemos dos elementos importantes. Nosotros podemos entender que este becerro hace referencia a Cristo, muriendo por los pecados de la persona que ofrece este becerro, ¿ya? Pero aquí hay dos elementos importantes que el texto nos muestra. Uno, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto. El que está ofreciendo el holocausto, ¿qué hace? Pone su mano sobre la cabeza del holocausto. Y dos, ¿qué tiene que hacer? Degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y aquí hay dos cosas importantes, ¿sí?, que están unidas de una manera adecuada, y ninguno de los dos elementos puede ser pasado por alto, porque era necesario poner la mano sobre el becerro, pero era necesario también degollar este becerro. Eran necesarias estas dos cosas. Pero en este momento quiero que veamos el acto inicial del oferente, de la persona que ofrecía el sacrificio. ¿Cuál es ese acto inicial? Dice, y pondrá su mano ¿sobre qué? Dice que sobre la cabeza del holocausto. Ahora, todo lo que sucede después es importante, pero vamos a ver lo que concierne en el acto de la persona que pone la mano sobre el holocausto. Primero, antes de él empezar, llamémoslo así como este rito o esto que ellos hacían para la expiación de sus pecados, esta persona que ofrecía ese becerro tenía que hacer varias cosas. Uno, tenía que hacer una selección del animal que iba a presentar. Recuerde que el animal no podía ser cualquier animal, tenía que ser un animal específico, de cierta edad. A veces tenía que ser un macho o una hembra, específicamente. Tenía que escogerlo sin defecto. Y debido a esta última razón, se tenía que hacer un examen minucioso, es decir, que la persona que iba a ofrecer ese sacrificio tenía que ir minuciosamente a buscar detalladamente todas estas características del becerro, que fuera perfecto,
que no tuviera defecto, que no tuviera manchas, que no tuviera ninguno de los defectos por el cual su ofrenda tal vez no podría ser aceptada, ¿cierto? Esto era lo que él tenía que hacer. Él requería una ofrenda sin defectos. Pero ahora, mis hermanos, yo quiero que ustedes en esta mañana puedan mirar a Cristo y evaluar varias cosas: su vida, su muerte, su resurrección, todo lo que implica Cristo, todo lo que se nos ha mostrado de Cristo. Y la pregunta es, ¿será Cristo la ofrenda perfecta? Él no conoció pecado, no tenía conocimiento ni trato con el pecado. Él era santo, inocente y sin mancha. La pregunta aquí es, ¿considera que el Señor es una ofrenda de sacrificio adecuado y aceptable para que lo presentemos a Dios? Si fuéramos ese judío que tuviéramos que estar buscando ese becerro, esa ofrenda, les pregunto, ¿Cristo sería esa ofrenda aceptable para Dios? Pero lo precioso aquí es que nosotros no tenemos que buscar esa ofrenda, no tenemos que ir a mirar dónde la encontramos, no. Dios mismo dice que nos ha provisto de ese sacrificio perfecto. Dios nos ha dado primero a nosotros. Nosotros no tenemos que ir a buscar para dar ese sacrificio. Nosotros hemos recibido de parte de Dios a Cristo como la ofrenda perfecta, sin mancha, sin pecado, sin nada en lo cual pueda ser hallada errónea. Ahora, mis hermanos, ¿qué significa en Levítico poner la mano sobre la cabeza del holocausto? Y quiero mostrarle 4 cosas que significan esto. Recuerde que estamos viendo es lo que significa en la persona que lleva su ofrenda. Y lo primero que hace es que pone la mano sobre la cabeza del holocausto. Lo primero que debe haber en este acto es confesión. Lo primero que debe haber es confesión. El que pone su mano sobre la cabeza de la ofrenda hacía una confesión de pecado. Mientras pone su mano en la cabeza de la ofrenda, tiene que hacer una confesión de pecado. Sin importar cuál era la ofrenda que traía el creyente, siempre tenía que mencionar su pecado. Siempre tenía que hacer esta confesión de pecado. Y ahora, mis hermanos, cuando nosotros aceptamos la justicia de Cristo, esa justicia perfecta, nosotros ahí estamos confesando nuestros pecados. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que nuestra justicia no es suficiente y necesitamos la justicia de Cristo para nosotros poder ser aceptados en Dios. Esa es la mayor confesión de pecado que nosotros podemos hacer, nuestra insuficiencia de satisfacer la justicia de Dios, y por eso es necesario Cristo en nuestras vidas para que se satisfaga esa justicia que Dios requiere. Entonces, lo primero que debe haber es esa confesión de pecado. Entonces, muchos podrán decir o creer en su orgullo que tienen una justicia propia, que no necesitan de ningún sacrificio, que están bien así, que sus obras son suficientes. Entonces, ¿acaso se debe preparar medicina para alguien que no está enfermo? ¿Acaso hay motivo de invitar a alguien que se sienta justo al perdón de sus pecados? ¿Por qué se le debe proporcionar justicia a alguien que se cree inocente? Por eso debía haber la confesión de pecados. Nuestro lugar es con los pecadores. Nos confesamos culpables frente a la terrible acusación de la santa ley de Dios. Ahora, en este acto también había una confesión de impotencia personal. ¿Qué significa impotencia personal? Que cuando el creyente traía el becerro decía algo así: yo no puedo por mí mismo guardar la ley de Dios o hacer alguna expiación por mis pecados pasados en los mandamientos, ni tampoco puedo esperar mediante una obediencia futura
volverme aceptable a Dios, por lo que traigo este sacrificio, porque yo no puedo volverme aceptable sin Él. No hay nada que redima mis pecados pasados, y por más que yo me porte bien de ahora en adelante, si no es por esta ofrenda que está aquí, en ese momento, es lo que el judío consideraba aceptable, que esa ofrenda llevaba los pecados de esta persona. Entonces, ¿puede tu corazón confesar de verdad, yo soy culpable? ¿Puede nuestro corazón de verdad decir eso? Ya no puedo salvarme a mí mismo, merezco ser arrojado al más bajo infierno, pero ahora tomo a Jesús para que se ponga en mi lugar. Entonces lo primero que había en este momento era una confesión. Lo segundo que había era una aceptación. La persona que traía el holocausto ponía la mano sobre la víctima y la persona traía esta ofrenda y aceptaba que esa ofrenda era por él mismo. Ahora, mis hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que esta persona aceptaba que que la ofrenda que iba a morir ahí era ¿quién? Él estaba entendiendo que eran los pecados de él y que él era el que debía morir en ese lugar. O sea que él estaba reemplazando lo que merecía el que estaba ofrendando. Entonces él acepta que el que está ahí va a morir por los pecados que ha cometido, ¿sí? Y esto a veces es difícil de entender porque muchas veces nosotros, en muchas ocasiones o por distintas enseñanzas, creemos que somos salvos, o sea, no creemos en realidad que somos salvos solamente por la fe y muchas veces creemos que tenemos que empezar a hacer cosas para agradar a Dios. Y es difícil a veces entender eso. Y mis hermanos, si la caída empezó por un hombre, ¿recuerdan por quién empezó la caída? Por Adán. Esto no excusa mis pecados, pero la Biblia nos muestra, y si Dios se encargó de mostrarlo en la Biblia, que por el pecado de uno muchos murieron, ¿cierto? Entonces, por esto entendemos que por la muerte de Cristo, todos nosotros, los que creemos, vivimos en Él. Vivimos en Cristo. Entonces, aquí hay algo muy importante, algo que nosotros debemos tener mucho cuidado también, porque no podemos simplemente entender este plan sin ver a Cristo actuando en él. El plan de salvación es sumamente bendito, pero no nos ofrece nada a menos que nosotros lo creamos. ¿Qué hacía el oferente? Aceptaba que la ofrenda que estaba ahí era él mismo. Ahora, mis hermanos, nosotros no tenemos ningún consuelo si solamente aprendemos esto y no se vuelve algo real en nuestras vidas, porque de nada nos sirve conocerlo y saberlo si en realidad nosotros no lo vivimos. De nada le sirve a usted tener los planos de una casa si no entra en esa casa. De nada le sirve a usted tener los diseños de un vestido si no tiene nada que ponerse. Entonces, es importante esa aceptación, el creer, y lo creemos por la fe en Jesucristo. Una vez un misionero se encontró con un jeque, una pequeña historia, y este jeque estaba demasiado enfermo, tan enfermo que le pidió al misionero que le ayudara con una receta. El misionero le dijo, claro, yo le voy a ayudar con una receta, y le dejó la receta escrita en un papel. Tiempo después el misionero volvió a ver cómo estaba el jeque, y le preguntó y lo vio mal, decaído, más enfermo, y le dijo, jeque, ¿qué pasó con el remedio? Él dijo, yo me comí el papel. Pero lo que él tenía que hacer era con la receta, comprar los medicamentos, hacer la receta y de acuerdo a esa receta. El papel en sí no le servía para nada. Y nosotros debemos tener cuidado de que lo que aprendemos, de que lo que conocemos sea real en nuestras vidas.
Y lo mismo sucede con la salvación. Hermanos, nosotros nos acercamos al Señor por medio de la fe y decimos, Dios ha provisto una expiación aquí y yo la acepto y creo que es un hecho consumado en la cruz, que el pecado ha sido borrado por Cristo y que descanso sobre él. Lo tercero que vemos en el acto de que se ponga la mano sobre la cabeza del holocausto es que hay una transferencia. La persona que ofrecía el sacrificio ya había confesado su pecado, ya había aceptado que la víctima presentaba en ese momento era un sacrificio por él, y ahora se daba cuenta de la culpa y hacía una transferencia al sacrificio. ¿Una transferencia de qué? De sus pecados. En esa confesión él estaba diciendo, tú llevas ahora mis pecados. Lo que hacía él era una transferencia. Y por supuesto, esto que ocurría en Levítico, ocurría ¿en dónde? En el tabernáculo, pero ocurría a las puertas del tabernáculo. Pero en el caso del Señor Jesucristo, literalmente ha llevado sobre sí todo el pecado del pueblo. Dice la Biblia, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. En este acto propio del Señor, vemos que Jesús llevó nuestros pecados. Sufrió como pecador, como si él mismo hubiera cometido los pecados, porque él nos representa. Llevó nuestros pecados sin él haberlos cometido. Y él mismo pagó por ellos. Dice la Biblia, fue contado con los pecadores, habiendo llevado él el pecado de muchos. ¿Qué dice la Escritura? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Entonces, si Cristo cargó el pecado del pecador, el pecado, no pertenece más al pecador que cree. El pecado ya no pertenece al pecador que cree. En ese momento, cuando el judío está entregando a ese becerro en holocausto, está diciendo, estos pecados ya no me pertenecen, ahora le pertenecen a esta ofrenda y este sacrificio. Y en Cristo ocurre lo mismo. Los pecados en la justicia de Dios ya no me pertenecen. ¿Por qué? Porque en el juicio de Dios, Cristo, ¿qué va a decir? Ya los pagué todos. ¿En dónde? En la cruz, por todos los que creen. Esa es la justicia de Cristo. Y lo cuarto que vemos en este acto de poner la mano sobre la cabeza del holocausto es que la persona que ponía la mano sobre la cabeza del holocausto se identificaba con este becerro. El adorador ponía su mano sobre el becerro y decía, oh grandioso Señor, te ruego que me identifiques con este becerro y a ese becerro lo identifiques conmigo. Ha habido una transferencia de mi pecado. Ahora te suplico que permitas que yo sea considerado como transferido a esa víctima y que sea presentado por ella. Mis hermanos, consideren lo que ocurría en ese momento. El cuchillo era desenfundado y la víctima era sacrificada. No solamente estaba amarrada, sino que la mataban. Y el hombre estaba allí a su lado y decía, ese soy yo, ese es mi destino, eso es lo que yo merezco. La pobre criatura se retorcía y se revolcaba en la arena, en sus agonías moribundas. Y el adorador, si era una persona de mente correcta, podría pararse al lado y seguramente con tristeza podía decir, esa es mi muerte, ese es mi lugar, eso es lo que yo merezco. Ahora, mis hermanos, les suplico
que cuando vea esto, cuando vea a Cristo en su lugar, lo vea a Él también de esa misma manera. Todo el padecimiento de Cristo, todo el sufrimiento de Cristo. Si fuera por los méritos, Él no merecía pasar por esa burla, porque no cometió pecado. Pero nos identificamos en Él. Él pagó, Él sufrió, Él vivió, murió lo que nosotros debimos morir. Por eso nos identificamos con Él. El Señor es tomado prisionero y es azotado. Vean los hilos carmesí de la sangre coagulada cubriendo sus hombros benditos. Él carga con el castigo de nuestra paz. Él está clavado en la cruz y nosotros estamos crucificados con Él. Hay una pequeña historia también de un hombre que cuando hubo una guerra en un país, lo llamaron a la guerra, por ser varón lo llamaron a la guerra, pero este hombre le pagó a alguien para que lo reemplazara en la guerra. Le pagó y al que le pagaron fue a la guerra. En la guerra murió y fue condecorado como héroe. Tiempo después hubo otra guerra y a este hombre que había pagado se le volvió a citar a la guerra, pero este hombre acudió al rey diciendo: rey, yo ya fui a la guerra, yo ya pagué mi deber como ciudadano y morí en la guerra. Pero ¿cómo así? No, usted tiene que ir a la guerra. Y fue llevado este caso a juicio y de verdad se le dio la razón. Él ya le había pagado a alguien en representación de él, que se identificaba con él para que fuera a la guerra. Y este ya había hecho lo que debía hacer este hombre. Y ese es nuestro Cristo. Cristo vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Murió la muerte que nosotros merecemos. Él nos representa. Por eso la Biblia que dice que con Cristo estamos juntamente crucificados. Por eso dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero ahora, mis hermanos, quiero que miren al judío. ¿Qué tal el judío llegando al tabernáculo y en vez de poner las manos sobre la ofrenda, le pide una consejería al sacerdote? Venga, que necesito hablar con usted. Quiero que me dé un consejo de cómo dejar mi pecado. Y es lo que muchas veces nosotros queremos, buscar al pastor o buscar gente de sabiduría que nos dé un consejo, pero no vamos directamente a poner la mano sobre ese cordero y a verlo a él sufriendo por nuestros pecados. Todos los problemas de la humanidad, todos, nacen de nuestra condición de pecado y nuestra mala relación con Dios. Pero imagínese a ese judío pidiéndole consejo al sacerdote, y el sacerdote diciéndole: pues yo lo que te aconsejo es que vayas, traigas tu ofrenda, la prepares, pongas la mano y el animal sea muerto por tus pecados. Pero se quede como muchos de nosotros, simplemente queriendo un consejo. Y de esa manera Dios no otorga salvación. Ahora imagínese a otro israelita que está de pie junto a su ofrenda y se pone a llorar y se siente tan indigno que no es capaz de poner la mano sobre la ofrenda y llora por su pecado y llora y se siente tan mal y no pone la mano sobre la ofrenda y se va. Y mis hermanos, por muchas lágrimas que nosotros derramemos, así fluyan como ríos, nunca van a poder lavar la mancha de la culpa y del pecado. Ahora observe a ese israelita que tenía su mano sobre una víctima. Pero esta víctima era llevada viva, todavía no ha sido sacrificada. ¿Y saben esto qué era? Era para recordarles a ellos que el Mesías todavía no había venido. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos que confiar en un Cristo que ya ha venido, que ha vivido, que ha muerto, que han completado su obra de salvación, que ha subido a la gloria y que vive para siempre para interceder por los transgresores.
En el material que estamos estudiando hay 5 puntos importantes acerca de qué motivaba a Jesús. Yo les voy a decir solo una. Dentro de 8 días el hermano que sigue le va a completar las otras 4. Pero esta que les voy a decir era la fuerza que movía, que motivaba la vida de Jesús. Nosotros podemos ver a Jesús en la Escritura, en los Evangelios, como un Jesús, como un hombre de acción. Vemos a un hombre que está siempre en movimiento, siempre modificando situaciones, haciendo milagros, reprendiendo a unos, enseñando a otros. Y lo vemos como un hombre de acción. Pero también podemos ver a un Cristo en una misión mesiánica, con el deseo y todo el tiempo con la noticia de que iba a ser entregado a muerte. Gran parte de su mensaje siempre era: voy a morir, es necesario que el Hijo muera. Y esta muerte representaba o era la culminación de lo que veíamos ahora en Levítico. La fuerza motora de Jesús era su decisión de hacerse obediente hasta la muerte. ¿Y muerte en dónde? En la cruz. Esto, mis hermanos, en esta mañana es un poco práctico de lo que es la expiación y la propiciación. Lo que el judío hacía con este becerro, mis hermanos, poniendo su mano y degollándolo. Nosotros en fe, y es una invitación a las personas que hoy están aquí y en fe no han ido a Cristo, pongan su mano sobre el Cordero, al que murió por nuestros pecados, al que hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Es lo que quiero enseñarles el día de hoy. Familia, ¿alguna duda? Oremos. Bendito Dios, Padre Celestial. Señor, muchos de nosotros, de los que estamos aquí, solo por la fe podemos ver que esto es cierto. ¿Cómo es posible que uno desea morir por los muchos, cuando estos muchos no tienen nada que darte, Señor? Señor, yo te ruego que estas palabras, Señor, que me has permitido pronunciar, Señor, sean de parte tuya, Dios. Y que bendito, Señor, tú puedas quebrantar corazones, Señor, porque muchas veces nos apoyamos en nuestra propia justicia, creyendo que somos lo suficientemente fuertes, valientes para vivir la vida como se nos antoje. Humilla cada corazón, Señor. Permite que podamos poner la mano sobre ese Cordero, Señor, al que sufrió, al que murió, al que vivió, al que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por cada uno de nosotros, Señor, al que por causa de su sangre todos nuestros pecados han sido cubiertos, han sido borrados. Él es nuestra expiación. Él ha sido la propiciación dada por Dios para nuestra justicia. Señor, que hoy sea un día de salvación. Si te adoramos hoy es porque tú nos has salvado y nos has permitido ver a Cristo como lo más precioso y lo más valioso de nuestras vidas. Te amamos, te bendecimos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén.